Muy buenas noches, estimados miembros de la comunidad Mufasit Seminarios. Es un honor compartir con ustedes la sesión de hoy con la ponencia Divorcio Express a cargo de la doctora María Ángela, a quien les damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Doctora, los micrófonos son suyos. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, queridos amigos que se encuentran hoy conectados a través del Zoom. Vamos a ser puntuales en el inicio de este seminario que está hecho con mucho cariño, con la única intención de informar a las personas sobre sus derechos para que cada uno en el ejercicio, ¿no?, pleno de sus propios derechos pueda defenderlos, pueda interponerlos en la instancia que crea conveniente. Entonces, gracias por estar ahí y vamos a dar inicio a este seminario con el tema Divorcio Express. Voy a compartir pantalla, por favor, José Luis. ¿Me puedes indicar, por favor, si se observa? Quienes están en la sala, por favor, ¿me podrían decir si observan en las diapositivas? Sí se observa, doctora, sí. Bien. Un momentito, voy a... Bien, vamos a dar inicio. Como ustedes pueden observar en pantalla, estamos viendo una pareja que está muy feliz, ¿no?, por haberse casado, pero transcurre el tiempo y esa felicidad y ese amor se agota, a veces por la rutina, a veces por el cansancio, por la decepción, por las carencias económicas, porque descubrieron que tal vez no estaban hechos para caminar juntos, ¿no?, como se lo prometieron ante Dios o como lo suscribieron en un documento llamado Acta de Matrimonio. Pero en el camino, esta pareja tuvo hijos, tuvo bienes. ¿Qué hacer frente a eso?, ¿no? Entonces la ley, en beneficio de los intereses de los ciudadanos, ha creado, ¿no?, mecanismos para que estas personas puedan divorciarse de la manera más sana posible y sobre todo cuidando el interés superior, la estabilidad emocional de los hijos. Entonces el divorcio express, como su nombre lo dice, salió a relucir y ese es el tema que vamos a tratar. Pero motivémonos, por favor, con la imagen, ¿no? La felicidad, y al lado vemos una pareja que con tranquilidad, juntos, firman un documento, un convenio, para ver los temas de los hijos, para ver los temas de los bienes, pero siempre con respeto, siempre primando el buen trato. Bien. El temario que vamos a desarrollar el día de hoy es como el que observan. Vamos a hablar sobre las nuevas tendencias del derecho de familia, sobre el divorcio en sí. ¿Qué es el divorcio express?, ¿no? Lo asociamos con un ferrocarril, ¿no?, en el que se sube y a la velocidad de la luz está en la siguiente estación. Entonces, el divorcio express, por esa celeridad, por esa rapidez, ¿no?, ayuda a que las parejas puedan disolver este vínculo matrimonial, pero siempre teniendo una pausa necesaria para tomar las mejores decisiones. ¿Cuáles son los supuestos de procedibilidad? ¿Dónde puede iniciar el trámite? En el camino, si existe la reconciliación, el desistimiento, la suspensión, ¿qué hago? ¿La ley contempla esto? Ahora, si te casas por bienes separados y mueres, ¿tu cónyuge obtiene parte de tu herencia? Todo esto nos llama a reflexionar si es posible hablar sobre un nuevo código de familia. Bien, entonces estamos motivados esta noche, vamos a iniciar. Las nuevas tendencias del derecho de familia. Como ustedes observan, ¿no?, antes la figura
del hombre, ¿no? La familia estaba circunscrita, ¿no? A la imagen del hombre, ¿no? La familia patriarcal. El hombre era el jefe de la familia, ¿no? Y la mujer y los hijos eran quienes lo rodeaban, quienes dependían de él, ¿no? En sus decisiones, quienes dependían de él en su economía, ¿no? Entonces, ahora en el siglo XXI, esa figura de las familias patriarcales se van disolviendo, ¿no? En el tiempo, en el espacio, cada nación, cada país, frente a las nuevas perspectivas, ¿no? De la propia vida, ha ido evolucionando. Entonces ya la idea patriarcal se va disolviendo. El sometimiento propio de la mujer hacia el marido también, ¿no? Porque la mujer va adquiriendo nuevas herramientas para ella también ser partícipe de la economía familiar, ¿no? El hecho mismo de que la mujer pueda acceder a un estudio universitario, que la mujer pueda acceder a espacios políticos, pueda votar inclusive, ¿no? Todas esas revoluciones sociales, por así decirlo, han favorecido a que la idea de familia sea hoy en día compacta, ¿no? Tanto hombre como mujer tengan la igualdad, ¿no? De derechos en este espacio familiar y también, asimismo, la igualdad de deberes frente a la crianza de los hijos. Ahora, perdón, asimismo observamos que como esta familia patriarcal se va disolviendo en el tiempo, ¿no? Y la familia tradicional, papá, mamá, hijo, también va dándose figura y se va fortaleciendo en el tiempo y en el espacio, pero también observamos que a raíz de una separación, a raíz, ¿no? De una decisión de formar familias, existen diferentes matices de familia. Entonces, esta familia, papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, no es el único modelo, ¿no? Vamos a ver que existen diferentes expresiones de familia, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la familia nuclear, papá, mamá, hijos, la familia extensa en la que ya incluimos a los tíos, a los abuelitos, a los primos, ¿no? Las familias compuestas o de hecho concubinato, en la que pues cada persona, ¿no? Un hombre con hijos, la mujer con los hijos, los tuyos, los míos y los propios, ¿no? También van formando, ¿no? Una familia. El hecho de tener un vínculo matrimonial no es el único aceptado en la legislación nacional, ¿no? También las relaciones extramatrimoniales también son aceptadas y son reguladas en el sistema. La familia monoparental, ¿no? Solamente papá e hijos o solo mamá e hijos. La familia ensamblada, ¿no? La que hablamos de eh, tener hijos de diferentes compromisos y al momento de unirnos, tener los propios, pero con nuestros hijos de cada compromiso también, ¿no? Vamos formando, vamos ensamblando la familia. Entonces, esto seguimos con las nuevas tendencias del derecho de familia, ha ido pues estas familias, esta conformación de familias ha ido pues modificando el propio concepto de familia, ¿no? Todos teníamos un concepto papá, mamá, hijos, pero vemos que en la medida que esta idea de familia, esta construcción de familia, ¿no? Se va adecuando a las tendencias del propio siglo XXI, a las tendencias de cada continente, de cada país, ¿no? Entonces es necesario que cada país pueda ir regulando esas formas de familia. ¿Para qué? Para protegerlas, para darles seguridad jurídica a cada uno de sus integrantes como seres humanos y también darles seguridad jurídica a lo que vayan adquiriendo esas familias, es decir, a los bienes. Entonces, hoy en día, pues en nuestro país tenemos una regulación, ¿no? Una regulación de las relaciones de familia, pero pensada principalmente en la unión matrimonial, ¿no? Que pues por la vía de excepción regula, ¿no? Las llamadas uniones de hecho heterosexual, ¿no? Esa es la regulación que existe en nuestro Código Civil, ¿no? La unión de un hombre y de una mujer en matrimonio. Entonces, esta unión, en la medida que se va desarrollando, va generando pues una sociedad de bienes, ¿no?
y el Tribunal Constitucional ha establecido que estas distintas, ¿no?, formas de adquirir los bienes, esta forma de constituir la familia, están pues reconocidas en la propia Constitución. Y la forma como esta familia va a ir actuando, va a ir dando pasos, ¿no?, en la conformación, va a ir dando pasos en la integración de miembros a esta familia, están pues reguladas en el Código Civil, específicamente en el Libro de Familia. Sin embargo, existen, ¿no?, las familias extensas, existen las familias monoparentales, existen las familias homosexuales también, ¿no? Es una realidad en la cual no podemos cegarnos, el derecho no puede estar ciego a esta situación, y el Código Civil, ¿no?, también, ¿no?, tiene que regular de una u otra forma este tipo de uniones, ¿no? Tiene que regular este tipo de familia. ¿Para qué? Para darle seguridad a sus integrantes. Y los integrantes en su gran mayoría son pues los niños. Entonces tenemos que velar porque estos niños reciban, ¿no?, un tratamiento adecuado por parte de sus padres y sobre todo reciban el respeto a sus derechos, sin que eso signifique que el formar una familia sea solamente atribución o interés de los adultos. Más aún, cuando existen, reitero, niños menores de edad, esta familia, de la forma como que se quiera conformar, tiene que pensar primero en los niños. Entonces, el Estado, nosotros como sociedad, tenemos un deber primordial, que es la protección de la familia en general. Sea cual sea su conformación, sea cual sea su constitución, sea cual sea su situación legal, ¿no? Las familias son nuestro principal foco de protección. Es así que el derecho, pues, como vuelvo a decir, no puede estar espaldas a estas realidades que hoy por hoy se pueden observar a diario, ¿no? Ya estamos, vuelvo a decir, en el siglo XXI. Ayacucho es una región tradicionalista, pero observamos situaciones que aún no están ahí, pero que existen, no se exhiben, pero existen. No podemos ser ciegos, ¿no? Ni tampoco podemos, por esa situación de ser muy conservadores y muy pegados a la ley, no podemos condenar, ¿no?, o privar en sus derechos a las personas que realmente desean formar una familia desde una óptica que ellos consideran que es la correcta, ¿no? Se respeta la libertad individual de cada persona en la forma como quiera conformar su familia. Lo único que la ley establece, el Código Civil, es que cualquier conducta, cualquier decisión que nosotros como ciudadanos podamos en nuestra libertad asumir, no sea contraria al orden público ni a las buenas costumbres, ¿no? Entonces, es un tema muy debatible. Sin embargo, la realidad se impone. La realidad se impone. Y en las familias, el bien supremo que se tiene que proteger es pues el interés superior del niño, como sujeto de derecho. El niño en una familia tiene que recibir amor, protección integral a su desarrollo físico, emocional, mental. Tiene que recibir los derechos básicos a la educación, a la salud. Tiene que recibir espacios de recreación. Tiene que recibir, por sobre todo, valores, crianza en valores, para que luego sea un ciudadano de bien, honrado, ¿no? Entonces, ese es un trabajo muy arduo que cada familia tiene que desarrollar, ¿no? Solos, papá, mamá, vuelvo a decir, o tal vez en compañía y con ayuda de los abuelos, de los tíos, ¿no? Mientras nos vamos a trabajar, dejamos a nuestros hijos con los abuelitos. Entonces, ¿los abuelitos qué hacen? Sí, los abuelitos solamente regalan la herencia de la sabiduría, regalan la herencia del testimonio de vida a los nietos. Entonces, qué mejor, ¿no? Que es una gran enseñanza que nuestros hijos reciben de los abuelitos. Entonces, es importante integrarlos también a la crianza, pero siempre y cuando no abusemos, ¿no? No abusemos en delegarle toda la crianza de nuestros hijos a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, porque ellos ya tienen un ciclo de vida, ya cumplieron como padres.
Entonces, hago alusión a esto porque mañana se conmemora el Día del Adulto Mayor en el Perú. Entonces, las familias, como ustedes observan en las imágenes, se van constituyendo, ¿no? De diferentes formas, pero siempre ustedes observan la imagen de un niño, ¿no? En todas las familias. Ese es el objetivo. Eso es lo que une más a la familia, los niños, los hijos. Bien, pero como no todo es color de rosa, como decíamos al inicio, esta familia, papá, mamá, en primera instancia, porque eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? La regulación de un matrimonio de un hombre y una mujer eh, que quiere y decide poner fin a esa relación, ¿no? Hasta aquí nomás llegamos. ¿Y qué hacemos? ¿No? Bueno, la decisión está tomada, el duelo emocional se tiene que llevar, a veces con compañía profesional, ¿no? Un psicoterapeuta que nos ayude a entender, ¿no? Por qué esa relación de 10 años, de 5 años, de 30 años llegó a su fin, teniendo una vida, ¿no? Ahí prácticamente recorrida, un proyecto de vida que pensábamos que era pues hasta que la muerte nos separe, como en algún momento se señaló en la ceremonia religiosa. Sin embargo, las personas vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos cambiando de parecer y bueno, hay un momento que esa sintonía se pierde y cuando no se habla a tiempo las cosas, cuando no se soluciona a tiempo los problemas, bueno, el cúmulo de esos problemas se convierten pues en discusiones diarias, constantes. ¿Y quién observa esa figura, quién observa ese panorama? Es pues el niño. Los niños, los hijos, son quienes absorben todo ese mal ambiente. Entonces llega y es importante tomar la decisión de forma madura, poner fin a esa relación, a la relación de pareja, a la relación de esposos. Y para eso, ¿no? Es que la ley ha proporcionado este famoso divorcio express, a fin de que esta pareja, una vez tomada su decisión, tenga un sistema administrativo ágil, rápido, económico y sobre todo discreto. ¿Para qué? Para que se pueda solucionar la situación legal, porque la situación emocional va a tomar su tiempo, pero los hijos no pueden esperar, las necesidades de los hijos no pueden esperar, repartirse los bienes tampoco puede esperar, porque hay deudas que pagar, porque hay nuevos proyectos que asumir. Entonces, una vez tomada la decisión, es importante que se entienda que el vínculo matrimonial terminó, pero el vínculo de padres no. ¿Bien? Y que con todo derecho, pasado ese duelo, ambas personas, ¿no? El papá, la mamá, en su ámbito personal, podrán continuar su vida y tal vez tener otra relación, formar otra familia, ¿no? Y las famosas familias ensambladas tendrán que nacer en su momento. Entonces, el derecho proporciona, vuelvo a decir, una vía ágil a las parejas para poner fin al conflicto, ¿no? Y sentarse en una mesa y poder tomar la mejor decisión. Pero esa decisión está al amparo de lo que establece la normativa, la Constitución, para empezar, y también lo que establece el Código Civil y la ley especial, ¿no? Del divorcio convencional. Entonces, hay diferentes mecanismos y en ese momento, ¿no? En ese momento de tantas decisiones, tiene que estar presente un abogado de familia. Sugiero, aconsejo, que siendo esta una decisión conjunta en la que ambos van a beneficiarse, busque un solo abogado, para que este abogado pueda, ¿no? Agilizar los acuerdos, pueda concretarlos y siempre velando por el interés de ambas partes y prevaleciendo y protegiendo el interés de los hijos. Bien, ustedes dirán, pues, pero si la ley habla sobre la familia, la Constitución habla sobre la protección del matrimonio, que los hijos tienen que crecer en el entorno familiar, entonces, ¿cómo es posible, no? Que genere espacios, ¿no? Leyes para que se empiece a liberar, ¿no? Esta idea del divorcio y se agilice, ¿no? Se les dé todas las facilidades a la pareja, más aún cuando hay hijos de por medio. Pero es importante que se entienda que
las personas necesitamos estar liberadas, tranquilas. Nuestra salud mental prevalece. Eso significa tal vez ser egoísta con los hijos, porque los hijos necesitan una familia, papá, mamá juntos. Sí, pero si manejamos este divorcio de una forma pacífica, una forma justa y siempre prevaleciendo con el diálogo, la conversación, los hijos van a ser los menos perjudicados. Es más, tal va a ser la actuación, la actitud de los padres, que los hijos ni se van a dar cuenta en el mismo proceso, tal vez más adelante, cuando ya sientan la ausencia de uno de sus progenitores en la casa, cuando vean que papá y mamá ya no comparten la cama, ¿no? Cuando vean de que ya un tiempo van a pasar con uno y un tiempo van a pasar con otro. Para eso también el acompañamiento de un profesional es muy importante y valioso. Es la mejor inversión que vas a hacer. No es tanto llevarlo de viaje para que se olviden, no se van a olvidar, no se van a olvidar de su papá y de su mamá. Es importante que ahora sepan que la crianza va a ser de papá y de mamá, pero en una versión de viviendas separadas, de espacios separados, pero que a la hora de tomar decisiones muy puntuales, decisiones trascendentales, papá y mamá siempre van a estar junto a sus hijos. Entonces, el Estado en ningún momento incumple su deber de proteger a la familia, porque antes que la familia, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Así lo establece la Constitución. En nuestra individualidad tenemos la protección del Estado. Y como individuo necesito que el Estado me proteja, me ayude a que la decisión que voy a tomar tenga trascendencia legal de protección hacia terceros que se vean afectados, pero sobre todo me protejan a mí en primer lugar, porque yo soy el centro de atención del Estado. Entonces la familia también será protegida, pero a partir de la persona. Entonces, además, además de tomar esta decisión en conjunto, de tomar la decisión de separarse de la forma más convencional, de mutuo acuerdo, existen, ¿no?, otras formas, ¿no?, de realizar un divorcio, y eso es la forma, pues, la judicial, ¿no?, la vía judicial, la que menos recomiendo, en la que existen causales, ¿no?, diferentes causales, que a mi modesto entender solo originan divorcios conflictivos, divorcios destructivos. Y cuando digo destructivos, destruyen. Por el tiempo que están las partes en el proceso, desgastante, emocional y económicamente, y porque en ese tiempo muchas veces se priva a los hijos del contacto con uno de los progenitores. Muchas veces los hijos son utilizados, son manipulados, existe obstrucción parental. Es un tema que ya tratamos anteriormente, pero lo pongo aquí porque este divorcio express genera este beneficio para los hijos, ¿no? De que ellos no se vean separados, no se vean de ninguna forma obstruidos del contacto con uno u otro progenitor, mientras esta pareja se va separando, mientras esta pareja va tomando acuerdos para acudir a este espacio que señalaremos más adelante. Entonces, este tema, pues como lo señalo, merece reflexión. Es importante que está la salida, sí, rápida, para disolver el vínculo, pero es importante que exista una última reflexión de ambos. Si realmente este matrimonio ya no funciona, más allá que sea un contrato, es un plan de vida, un proyecto de vida que eh, eh, se han jurado, se han prometido, han decidido de propia voluntad, tanto el hombre como la mujer, seguir. Y esto, antes de dar este paso al divorcio, es importante una última reflexión. ¿Realmente nos tenemos que divorciar? ¿O es necesario tener un espacio para superar esta crisis? Una crisis personal, una crisis de pareja, identificar. Y luego de ese espacio, si realmente es justo y necesario tomar el siguiente paso y llegar al divorcio, al menos se dieron ese tiempo para reflexionar y no tomaron la decisión desbocada que después, ¿no?, tal vez se arrepienta o después
realmente digan qué he hecho, ¿no? Cuando ya firmaron el documento. Entonces, una última reflexión es la que yo sugiero, sin necesidad de forzar voluntades, porque el acuerdo es de dos, sin necesidad de lastimarse más. ¿Bien? Y tampoco hacerlo por los hijos, ¿no? No es un sacrificio el no separarse o divorciarse por los hijos. No podemos cargar en nuestros hijos nuestra responsabilidad de pareja, nuestros errores de pareja, nuestras decepciones de pareja. Eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Cargarles a ellos y decir que por ti yo aguanté, por ti soporté, por ti tengo esos 40 años de casado, por ti, por ustedes. Los hijos nunca nos pidieron ese sacrificio, los padres, nunca. Entonces, eso es otro tema que es muy importante también tenerlo en cuenta. Es tu decisión personalísima divorciarte o no. Pero lo que sí no vas a poder hacer es divorciarte como padre o madre de tus hijos. Eso es imposible. Eso es un contrato, es una promesa, es un vínculo de por vida. Bien, entonces, observamos que este divorcio, pues, ya lo hemos señalado que es el fin que se pone, pues, al vínculo matrimonial. Pero el divorcio express, como ven, hay un tren que hemos graficado, ¿no? Que viene con humo y con toda velocidad. Lo que necesita es el acuerdo de ambas partes. Ambos están en el tren, ambos manejan el tren a la velocidad que requieren el trámite, pero ambos están de acuerdo. Entonces, en el Perú se conoce pues el divorcio express, divorcio rápido o por mutuo acuerdo, que es un procedimiento establecido en nuestro ordenamiento jurídico que permite a dos personas que quieran divorciarse hacerlo sin la intermediación judicial. No, acá no interviene un juez, aquí es mi voluntad, la tuya, perfecto, iniciamos el trámite. Nos ponemos de acuerdo en algunos puntos y interponemos la solicitud ante la autoridad correspondiente. Y esto va a ser pues un proceso, vuelvo a decir, ágil, económico, discreto, sobre todo, ¿no? Y con toda la seguridad y garantía. Entonces, antes de promover, ¿no?, un divorcio, tampoco es que ya donde firmo, no es así. Tiene que prepararse previamente un convenio o un acuerdo, ¿no? Que se contemple básicamente la situación legal de los hijos y los bienes que están constituidos en esa sociedad conyugal. Entonces nos sentamos, ya tranquilos, ¿no? O en terapia, tranquilos, y decimos, bueno, en esta relación matrimonial de 10 años, ¿qué tenemos? Que hemos formado una familia, tenemos 2 hijos, muy bien, menores de edad, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a asegurar sus derechos fundamentales? ¿Dónde tenemos que ir? ¿No? ¿Qué vamos a contemplar en ese documento respecto a nuestros hijos? Y por otro lado, ¿qué tenemos? Propiedades, tenemos una casa y un vehículo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo partimos en 2? ¿Lo vendemos? ¿Te quedas tú con uno, yo con otro? Entonces, todos esos acuerdos se tienen que tomar previamente. Eso no lo va a hacer, pues, el notario o el alcalde, quienes son las personas, las autoridades o funcionarios llamados a ayudarte a celebrar el convenio final, el acuerdo final. Este preacuerdo tiene que ser elaborado por ustedes, como pareja, que se conocen, que se respetan, que saben hasta dónde van a poder cumplir con los hijos, de qué manera, y que saben también cómo se van a distribuir de la forma más equitativa y justa los bienes. Entonces, siempre recomiendo iniciar por el trámite de los hijos. Entonces, frente a los hijos, lo importante es ponerlos a buen recaudo. Y para eso, en los centros de conciliación extrajudicial agilizan también estos acuerdos con respecto a la tenencia, el régimen de visitas y la pensión de alimento. Entonces, previamente te vas a un centro de conciliación y ahí también elaboras un borrador de acuerdo para que el conciliador pueda ayudarlos a que puedan realizar pues el mejor acuerdo respecto a la tenencia, a las visitas y a la pensión de alimentos de los hijos. Una vez concluido ese procedimiento, se van a hacer el tema de los bienes, ¿no? Un carro, una casa, ¿qué hacemos? Ya, tú con la casa, yo con el carro. Perfecto. Entonces tenemos que hacer, ¿no? Sacar los documentos que
dan credibilidad, que esas propiedades son nuestras, de la sociedad conyugal. Me voy a registros públicos, me voy a una notaría y le digo, mire, señor notario, esto es lo que tenemos. Yo me quedo con el carro y él se queda con la casa. Perfecto. Como los bienes nos corresponden a cada cónyuge en un 50% a cada uno, le cederé lo que me corresponde de la casa al señor y él me cederá a mí lo que me corresponde, lo que le corresponde del vehículo. Por lo tanto, ¿no? Ya en ese momento, cada uno asume el 100% de la titularidad de los derechos y acciones de ese bien. Frente a eso, elaboramos un documento de liquidación de sociedades gananciales y a su vez elaboramos el acuerdo, ¿no?, establecido en la escritura pública respecto a la sustitución del régimen patrimonial. Es decir, que desde ese momento cortamos el régimen por el cual nos habíamos casado, que es el de bienes comunes, y ahora asumimos el régimen de bienes separados. Esa escritura se va a registro público, 7 días, se inscribe, saco la copia literal y ya tengo el acta de conciliación respecto a mis hijos, que es el acta que tiene valor de sentencia judicial, y tengo la copia literal de lo que se ha resuelto respecto a los bienes. Entonces, ya tengo formalizado mis acuerdos, ¿no? Los tengo ya inscritos, asegurados. Entonces, ahora recién ingreso como hombre y como mujer, como esposo y como esposa, como cónyuges, ingreso a resolver mi situación personal, porque ya la situación de mis hijos y la situación de los bienes ya está resuelta. Entonces, entro sin mayor problema, tranquila, más liberada, menos carga. Entonces, vuelvo a decir, es importante que se cuente con la presencia de un abogado en común, que ayude a que estos acuerdos lleguen a buen puerto. Sin embargo, a veces, ¿no?, persiste el conflicto, ¿no? Ya, sí, nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, pero hay alguna desavenencia, ¿no? No, yo no quiero el carro, yo quiero la casa, tú quédate con... O por último, yo compré, yo di más dinero y tú no compraste, tú no utilizaste nada de tu dinero en estas compras, a mí me corresponde la casa. Entonces, viene el conflicto. A veces, de verdad, es más el conflicto por los bienes, más preocupados están por los bienes que por solucionar la situación de sus hijos. Ni les pasan la pensión, ya no quieren saber nada del colegio, ni los visitan, están más preocupados en quedarse con la casa. Entonces, esas situaciones es importante que, vuelvo a decir, tengan una orientación legal, pero antes de la orientación legal, una orientación de conciencia, una orientación pensando en los hijos, porque al fin y al cabo, lo que se haya podido comprar en el matrimonio, se ha comprado pensando en los hijos, pensando en el patrimonio que le vamos a dejar a los hijos como un colchoncito, ¿no? Para que ellos puedan sostenerse con eso y puedan ellos acumular su patrimonio, pero desde una base sólida. Entonces, hay que pensar bien las cosas, ¿no? Hay que pensar que si vamos a pelear sobre los bienes, eso lo único que va a hacer es agudizar el conflicto. O por último, si vamos a estar peleando de quién se queda con el hijo, o que yo no voy a dar la pensión, o que sí me tienes que dar mayor pensión, igual, en ambos escenarios, lo que prima son nuestros intereses de adultos. No pensamos en los hijos, no pensamos en ellos, somos muy egoístas. Entonces, definitivamente, ni siquiera como padres van a poder conciliar. Entonces, sugiero no ahondar en el conflicto, tomarse su tiempo y tomar las decisiones respectivas, ¿no? Y ser sinceros y honestos a la hora de determinar los derechos de sus hijos, asegurarlos, y ser honestos también al momento de dividirse los bienes. Ser muy honestos y decir la verdad, si se compró con dinero de los dos o con el dinero solo de uno, y que por estar casado se tuvo que suscribir que el bien era de los dos, pero, vuelvo a decir, hasta el último momento tenemos que mantener uno hacia el otro un buen recuerdo, un recuerdo de que estuvimos casados con una mujer decente, con un hombre honesto, ¿no? Y no llevarnos un pésimo recuerdo, la peor imagen de esa persona. Entonces es importante negociar las condiciones de la separación de una forma tranquila, sin generarse conflicto, ya no verse como rivales para disputarse un bien, para disputarse la tenencia de un hijo como si fuera una cosa,
un poco más, los hijos entran también en el inventario de bienes. No, 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 el hijo es un ser humano que merece otro tratamiento, otro espacio, otro diálogo, ¿no? Los bienes son otro espacio, otro tratamiento. Entonces, si manejamos estas situaciones de la forma más pacífica, más justa, vamos a poder trabajar un nuevo escenario de normalidad, ¿no? De la pareja. Una pareja que ya se tiene que ver como amigos, como hombre y mujer, pero que no se pueden dejar de ver ni considerar como padres. Padres por siempre. Pero ahora en domicilios distintos, sí, pero cuando el hijo los necesite, volverse a unir, que esa es la idea. Entonces, hay que evitar en lo posible el conflicto y en lo posible, por favor, evitar llegar al espacio judicial. Judicializar sus vidas y la vida de sus hijos va a ser una tortura, un martirio, más aún ahora que el sistema de justicia es lento. Y muchas veces la decisión del juez no es la decisión que cada uno espera, ¿no? Y ahí viene la instancia siguiente, que es la apelación, y es otro tiempo, es otro desgaste. Entonces te puedes pasar la vida en el proceso, en los juzgados, y no resuelves nada. Ahondas el conflicto, ahondas más la crisis, y los hijos, vuelvo a decir, son los más perjudicados. Entonces, frente a todo eso, ¿es el divorcio express la solución? Sí, es la solución para evitar ahondar el conflicto, para asegurar que estas dos personas en un espacio de madurez y de diálogo decidan lo mejor para esa familia que formaron. Bien, en nuestro país la ley 29.227 es la que regula, ¿no?, el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior, ¿no? Esta ley tiene su reglamento y ayuda a que las parejas puedan disolver su vínculo matrimonial, ¿no? En la ley está establecido todo el procedimiento, quiénes son los encargados, a dónde acudir, ¿no? ¿Qué requisitos tengo que presentar? Entonces, este procedimiento necesariamente, como su nombre lo dice, separación convencional, necesita que ambas partes estén de acuerdo, que las voluntades estén expresas, sin amenazas, sin ningún tipo de amedrentamiento, libres, deciden, así como libres decidieron casarse, libres deciden separarse. Entonces, este acuerdo, pues, de libre voluntad va a prevalecer siempre y cuando acuerden, ¿no?, lo que ya señalamos respecto a los hijos y respecto a los bienes. Tramitar en cada instancia esos asuntos y posteriormente iniciaría el trámite. Entonces, esta ley tiene como objetivo evitar, pues, ¿no?, todo lo que ya les dije, lo engorroso y lo tedioso, lo fastidioso y lo costoso que es ir a la vía judicial. Y aquí la ley faculta a las municipalidades y notarías para que puedan iniciar este procedimiento. Ahora, frente a esta situación, ya de las instituciones encargadas, ¿no?, hay un estudio que ha revelado que solo 800 municipalidades a nivel nacional brindan el servicio, ¿no? Está considerado eh, en sus procedimientos administrativos el tema de la separación convencional y divorcio ulterior. Solo 800 municipalidades. Y las otras, pues, que están a nivel distrital o provincial, a veces ni siquiera tienen idea de que existe un divorcio de esta naturaleza, o que inclusive ellos pueden iniciar o pueden brindar ese servicio a la ciudadanía. Permítanme. Y el otro espacio son las notarías, ¿no? Las notarías son instituciones, ¿no?, autorizadas por el Ministerio de Justicia para poder llevar adelante este trámite del divorcio. Y al ser, entre comillas, empresas, ¿no?, actividades privadas, ellos manejan, ¿no?, dentro de sus servicios que ofrecen a la ciudadanía este divorcio, esta forma de divorciarse, y ofrecen también, así como tienen el servicio, ellos estipulan un costo, ¿no? Entonces, no hay un costo estándar.
en las notarías. Cada notaría, ¿no?, coloca el costo de su servicio, es el libre mercado, la ley del libre mercado, y ya cada uno decide, ¿no?, a qué notaría acudir, donde se sienta cómodo, se sienta, ¿no?, bien tratado, donde sienta que hay tranquilidad y seguridad y seriedad, ¿no? Entonces, a esa notaría, el costo que le pidan, va y lo cancela, con la seguridad de que esto va a llegar a buen trámite, ¿no?, a buen final. Entonces, la entidad encargada de regular, de autorizar, de supervisar, ¿no?, la actuación de la notaría y del municipio en los trámites de divorcio por mutuo acuerdo es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es este ministerio el que regula, autoriza, supervisa, fiscaliza. Entonces, si existiese alguna situación, como todos, ¿no?, de disconformidad o de alguna situación que no me gusta, ¿no?, que este municipio ya van 4 años y mi trámite de divorcio no sale, ¿no?, o que en esta notaría han perdido mis documentos y no me dan razón, entonces, ¿dónde voy? A presentar mi queja al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es el ente que regula la actuación de estas dos instituciones. Aparte de ir a Indecopi, ¿no?, que es la entidad que regula el tema de los servicios a la ciudadanía. Entonces, ¿cuánto tiempo demora el servicio, no?, el de este divorcio? Demora en promedio de 2 a 3 meses. ¿Qué condiciones necesita, no? ¿Qué requisitos? En el procedimiento de separación convencional tiene necesariamente que haber un acuerdo o convenio regulador que le dice. Es decir, antes de ir a la notaría nos ponemos de acuerdo en un borrador. Ya, a ver, Juan, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos 4 hijos. Muy bien, 4 hijos menores de edad, mayores de edad. Ya, ¿qué vamos a hacer con ellos? Vamos a determinar la tenencia, las visitas. Ya, eso en un centro de conciliación. Ya vamos, ya lo hicimos. ¿Qué más tenemos? Propiedades. Muy bien, propiedades. Ya vamos a la notaría, nos dividimos las propiedades, cambiamos el régimen, ya está inscrito. ¿Qué más? Tenemos un hijo con discapacidad, ¿qué vamos a hacer? También, ¿qué hacemos frente a él? ¿No? ¿Cuál es nuestro último domicilio conyugal? ¿No? Que los requisitos, la partida de nacimiento, la partida de matrimonio, ¿cómo hacemos? Entonces, todas esas tareas, todos todos esos actos tienen que estar debidamente dirigidos por un abogado, quien va a ayudar, no entorpecer, no echar más leña al fuego, quien va a ayudar a que las dos partes puedan tranquilizarse, ¿no? Y no se estresen, y en el estrés no se desistan, ¿no? Porque, ay, no, esto es muy engorroso, no lo hago, esto es muy caro, no lo hago. No, para eso está un tercero, quien te va a ayudar porque tú no tienes cabeza para hacer, pues, este trámite, ¿no? Que genera también dolor, como vuelvo a decir. Uno se casa con alegría porque ya, ¿no?, los preparativos y uno mismo lo hace, pero tampoco uno mismo va a hacer su divorcio, ¿no? Porque da pena, ¿no? Da pena. Es como hacer el entierro del amor que has tenido hacia esa persona. Es un tema muy doloroso, entonces necesitamos que alguien nos ayude. Y este alguien tiene que ser un abogado preparado en la materia, en familia, y ayude, ¿no?, a gestionar todos estos requisitos, a gestionar todo el procedimiento, a ir a la notaría, a contratar, o a la municipalidad, averiguar y ofrecer soluciones, decirte, ya, esto es lo que se tiene que hacer, tanto cuesta, estos son los días que hay que asistir, entonces uno se va agendando y se va midiendo sus tiempos para cumplir con cada diligencia. Entonces, pero todo va a partir de la voluntad. ¿Están decididos? Sí, no va para más. Nos tomamos nuestro tiempo, hicimos terapia, agotamos, reflexionamos, no va para más. Perfecto. Entonces, sin ningún tipo de ánimo de venganza, sin ningún tipo de animadversión hacia la otra persona, se toma la decisión y la voluntad prevalece. Y sobre esa voluntad se trabaja el acuerdo y se inician los trámites. Entonces se empiezan a presentar una serie de documentos que, como digo, se inician pues en la notaría o el municipio. ¿Cuáles son los supuestos de procedibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, tiene que ser, pues, para empezar, una pareja, ¿no? Esa pareja tiene que estar casada, obviamente, ¿no?, por un periodo no menor de 2 años. Y acreditar el vínculo ¿con qué? Con la partida de matrimonio.
Asimismo, definir los aspectos relacionados a las visitas, tenencia y pensión de alimentos, ¿no? Sea en la vía judicial o extrajudicial. Tal vez tienen una sentencia, adjuntan la sentencia de pensión de alimentos, tal vez tienen una sentencia de tenencia, también adjuntan, y tal vez tienen un acuerdo conciliatorio del régimen de visitas, también lo adjuntan. O tal vez los tres temas están en un acuerdo conciliatorio, adjuntan el acta de conciliación. Lo importante es acreditar que los hijos están resguardados, que los hijos están protegidos. Eso es lo que te va a pedir el notario o la municipalidad, ¿no? Asimismo, se tiene que firmar una declaración jurada. Ambos tienen que decir, efectivamente, declaramos bajo juramento que vivimos en Girón tal, número tal, de la provincia, distrito, departamento de tal, ¿no? ¿Esto a fin de qué? De definir la competencia, ¿no? Entonces, si ambos viven en la ciudad de Lima y ambos declaran domicilio conyugal en la ciudad de Lima, no van a poder hacer pues el divorcio acá en Ayacucho, por ejemplo, donde yo estoy ahora. ¿Por qué? Porque no tiene competencia el notario ni la municipalidad. Entonces, la jurisdicción no ayuda, ¿no? Esa figura de la jurisdicción se vicia, por lo tanto, este trámite va a ser pues nulo, no se va a poder hacer, de plano. Se tendrá que hacer en Lima, en una notaría de Lima, ¿no? En la municipalidad de Lima o en la municipalidad donde se hayan casado. Pero si el último domicilio conyugal, a pesar que se hayan casado en Lima, está en Ayacucho, entonces sí tiene jurisdicción y competencia el notario de Ayacucho. ¿Bien? Entonces, asimismo se adjunta una declaración jurada de no tener hijos mayores de edad con discapacidad. Eso es importante. También una declaración jurada de renunciar a exigirse pensión de alimentos entre cónyuges. Eso es otra situación que es importante, también cuentas claras hasta el final. Asimismo, adjuntar una declaración jurada de no tener bienes patrimoniales sujetos al régimen de sociedades gananciales. Esto en el caso de que no nos compramos ni un alfiler, no tenemos nada. Hubo una declaración jurada. Pero en algunos lugares, ¿no? En las notarías, piden además un certificado negativo, ¿no? Una búsqueda negativa de propiedades, una búsqueda negativa de vehicular, una búsqueda negativa de poderes, una búsqueda negativa de constitución de empresas. Hay notarías que se aseguran, ¿no? Para luego no tener ningún tipo de problemas más adelante o que ese trámite sea viciado. Entonces, es importante dar toda la facilidad, ¿no? Y es ir a registros públicos y tramitar el negativo de todo para que se vea de que efectivamente en ese matrimonio no se constituyó empresas, que en ese matrimonio no hay poderes vigentes, que en ese matrimonio no hay ni una moto, ¿no? No hay ni una casa ni un terreno. Pero sí lo hay, si existiese, ya vuelvo a decir, una casa, un vehículo, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer la liquidación de ese bien, de esa sociedad de gananciales, se tiene que disponer cómo va, qué va a hacer, ¿no? Mitad, mitad, lo vendemos, no sé, pero se resuelve ese tema y asimismo se sustituye el régimen patrimonial hacia el tema de bienes separados. Se inscribe esa escritura pública, ese acto jurídico, y esa copia literal es un requisito que también se presenta a la notaría o al municipio. Entonces, además del DNI, ¿no? Obviamente, vigente de las partes de nacimiento de los hijos. Entonces se inicia todo el trámite y, vuelvo a decir, ante un municipio provincial o distrital que esté debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia o ante una notaría de la jurisdicción del último domicilio conyugal, donde vivió pues la pareja, ¿no? O donde se realizó el matrimonio civil. Entonces, el alcalde o el notario, en sus espacios, ¿no? Son los que realizan este acto, ¿no? Este acto que está vinculado al derecho de familia, en divorcio. Entonces, así como el notario tiene un estándar, ¿no? Un catálogo de precios, de igual forma el municipio, ¿no? En su TUPA, si es que está incorporado en su TUPA, este procedimiento también tiene sus precios y sus requisitos. Pero los que les he mencionado son los requisitos básicos, ¿no? Y generales que piden estas instituciones. Ahora, este procedimiento tiene dos etapas: la separación convencional y el divorcio ulterior. La separación convencional, ¿no? Esto inicia con una solicitud, ¿no? Donde ambas partes firman, acompañada de la firma de un abogado, pidiéndole al notario o al alcalde que pues los asista en este trámite y adjuntan todos los requisitos que les he señalado.
Entonces, una vez recibido este trámite en una notaría, por ejemplo, ¿no? Se empieza a diligenciar, pues, ¿no? Se recibe, se verifica que está todo ok y se programa 2 días o 3 días una audiencia para firmar, ¿no? Para una audiencia sobre la separación convencional. Ese día que están citados ambos, tienen que ir los dos esposos, tienen que estar ahí presentes. Porque ese día van a firmar la separación legal. Ese es el acto que le dicen, ¿no? La separación legal, ¿no? La separación convencional. Y transcurridos, ¿no? Unos 2 meses, es que cualquiera de ustedes dos, ¿no? Sea Juanita o sea Luisito, cualquiera de los dos acuden nuevamente a la notaría, ¿no? Transcurrido 2 meses, en la notaría le va a decir qué día tienen que ir y a qué hora. Y ese día, ¿no? Ya van a firmar el divorcio, ¿ya? Firman una escritura pública y firman el divorcio. Cualquiera de los dos, a diferencia de la primera etapa, en la que sí tienen que ir obligatoriamente los dos, porque se tiene que plasmar la voluntad de los dos. Entonces, en la segunda etapa, cualquiera de los dos, la escritura pública se firma, ¿no? Sobre el divorcio ulterior y transcurrido 15 días, pues se entregan los documentos inscritos en registros públicos para que ya se hagan los trámites ante la RENIEC o el municipio, respectivamente. Entonces, es importante. ¿Inicié en la notaría y puedo terminar en la municipalidad? No, señor. Si usted inicia su trámite en la notaría, lo termina en la notaría. Si lo inicia en el municipio, lo termina en el municipio. ¿Ya? Entonces, aquí no se puede hacer ese tipo de desórdenes porque el primer perjudicado va a ser usted, ¿no? O ustedes, ¿no? La pareja, porque son dos instancias diferentes. ¿Se tramita lo mismo? Sí, pero son instancias diferentes. Tienen gestiones diferentes, personal diferente, tratamiento diferente. ¿Ya? Entonces, ahí digamos que termina, ¿no? El procedimiento. Ahora, en el trance de la separación y el divorcio, ¿no? Separación se firma y devuelvan en 2 meses. En estos 2 meses pueden ocurrir muchas cosas. Puede ocurrir una reconciliación, puede ocurrir un desistimiento, puede ocurrir una suspensión. Y esto no lo prevé la ley, ¿no? La ley 29.227, la ley del divorcio convencional, no contempla estas situaciones, pero ocurren, ¿no? Nos han ocurrido. Y frente a eso, pues, ¿qué hacer, no? Porque en todo momento, vuelvo a decir, prima la voluntad. ¿Sabe qué, abogado? Nos reconciliamos a un día de firmar el divorcio. ¿Y qué hacemos? O faltando 1 hora, ¿sabe qué? Me desisto. Nos desistimos. Vienen los dos y dicen, no queremos. Acá está el papel presente, no queremos divorciarnos. O vienen faltando 1 minuto, que se suspenda. Aquí está el documento y por qué. ¿Qué hacemos? ¿No? Por eso está el muñequito ahí. ¿Qué hacemos? Entonces, frente a esa situación, voy a explicarles punto por punto. La reconciliación, como ustedes ven en la imagen, una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad en la vida, y se abrazan, y se besan, y se reconcilian. Y los hijos vuelven a estar felices con papá y mamá. Es parte de la vida la reconciliación, es volver a encontrarse, ¿no? A identificarse, a quererse nuevamente. Sale la chispa con más fuerza, como el ave fénix, ¿no? Con mayor fuerza sale el amor. Entonces deciden, ya no nos divorciamos. ¿Tú quieres divorciarte? No, tú tampoco. Nos amamos, nos amamos. Es la voluntad, es los sentimientos, los recuerdos, todo se suma y dicen, vamos donde la abogada y decirle, ¿sabes qué? Hasta acá nomás. Nos reconciliamos. Bien, entonces yo no puedo ir en contra de la voluntad de las personas. No puedo decir, señor, ya iniciamos el trámite, qué vergüenza, tenemos audiencia, o hemos pagado, me deben. No, no, no. Acá un abogado tiene que actuar con bastante ética, con bastante delicadeza, porque estamos frente a una situación familiar que va a traer mayor beneficio a los hijos, porque ya no van a separarse sus padres, ya no van a tomar esos caminos diferentes cada uno. Entonces, qué alegría, ¿no? Frente a eso,
felicitarlos y luego un poquito nos serenamos y vemos qué acciones vamos a tomar frente a lo que ya se inició. Entonces, al respecto, el artículo 1 de la ley 29.227 y el artículo 3 del reglamento, en el decreto supremo 009-2008 JUS, señala que para efectos de tramitar este procedimiento es necesario, dice, la solicitud, ¿no?, de ambos cónyuges, ¿no?, para iniciar el trámite de divorcio. Entonces, en esa misma lógica, utilizando estos mismos artículos, tendré que elaborar un documento, ¿no?, indicando que ahora la voluntad de los cónyuges es permanecer juntos, no divorciarse. Por lo tanto, pediré que se concluya, ¿no?, que dé por finalizado el procedimiento. ¿Por qué? Porque hay un efecto de la manifestación de la voluntad de los cónyuges. Ese es mi argumento. La manifestación de la voluntad de los cónyuges. ¿De qué? De persistir en su unión matrimonial. Entonces, con ese argumento, el notario o el alcalde no tiene nada que rebatir, porque la propia ley lo establece, que tiene que existir manifestación para divorciarme, la manifestación de mi voluntad para divorciarme. Entonces también utilizo ese mismo artículo en el tema de la manifestación de la voluntad para decidir que hasta aquí llega el trámite y persisto en la unión matrimonial. Asimismo, el artículo 346 del Código Civil habla sobre los efectos de la reconciliación de los cónyuges. También puedo amparar mi solicitud en ese artículo. Y en el artículo 4 de la Constitución, que habla sobre la protección de la familia y promover el matrimonio. Entonces, fin al trámite. El desistimiento, ¿no? Como ustedes ven, ahí se están dando la mano, pero hay un corte. Las partes, una de ellas, expresa por escrito los fundamentos que los ha llevado a tomar esta decisión, ¿no? Y luego son evaluados y se tiene que dar pronunciamiento por la administración, ¿no? Una de las partes puede decir que el señor notario presenta su escrito faltando un día de la audiencia final y dice, no, yo, Juana, tal, asunto, desistimiento del procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior, ¿no? No me siento, digamos, expresará, pues, ¿no? No tengo la voluntad, he sido amenazada, ¿no? La primera firma, el señor me llevó con amenazas de que si no firmaba no le pasaba los alimentos a mis hijos, o se iba a llevar a mis hijos, ¿no? Tiene que expresar, ¿no? El por qué se desiste. O también porque no desea, ¿no? No es su voluntad todavía poner fin al vínculo matrimonial. Sea cual sea la razón, la tiene que expresar en un documento para que el notario o el alcalde tengan sustento para archivar ese procedimiento o en todo caso correrle traslado a la otra parte para que exprese, para que conozcan que la otra parte vino y no desea continuar con el trámite. Ahora, este desistimiento está amparado básicamente en la ley 27.444, que es la ley de procedimiento administrativo, ¿no? En sus artículos, ¿no?, 189, numeral 4 y 5, habla sobre el desistimiento, ¿no? Cuando una persona inicia un trámite administrativo, y esto es un trámite administrativo que se inicia en la municipalidad, porque se presentan documentos por mesa de parte, ¿no?, solicitando el divorcio, se anexan los requisitos. Pero si ya no tengo la intención de continuar con el trámite, solicito el desistimiento. Y el administrador, perdón, lo único que tiene que hacer es leer, correr a la otra parte, ¿no? Como sin su respuesta, tiene que dar concluido el procedimiento. Porque no puede hacerlo solo. El alcalde no puede decir, no, pero ya se inició, no. Ya dirá, pues, esto no avanza si no hay voluntad, ¿no? Si hay algún tipo de situación expresada en esta solicitud. La suspensión, ¿no? Como ven ahí, hay dos personas que están a espaldas, ¿no? Una contra la otra. No se miran, no se hablan. Entonces la suspensión tiene que ir por ahí. Este procedimiento es deducido por una o las dos partes, en virtud o circunstancias, ¿no?, de índole externo, pero vinculadas a la solicitud. Por ejemplo, ¿no?, firmaron el acta de conciliación y dicen, ¿no?, bueno, pasaré una pensión de alimentos de 400 soles a partir del mes de julio. Pasó julio, llega el divorcio en septiembre, ¿ya? Entonces, en julio firmaron el acta de conciliación con una pensión de 400 soles. Y ese mismo julio firmaron la separación, ¿no?, convencional en la notaría. Y tienen que volver en octubre. Pero pasa agosto, septiembre,
y el señor o la señora no deposita la pensión de alimentos para los hijos. O en todo caso, el señor dijo, aparte de la pensión voy a pagar un seguro universitario, un seguro de salud en los siguientes días. Y han pasado varios meses y el señor o la señora no cumple. Entonces, dice, pues bueno, tú has prometido esto, entonces no vas a cumplirlo, ¿no? Estamos a punto de divorciarnos después de esta situación, tú ya no vas a tener vínculo como esposo conmigo, entonces yo no voy a poder exigirte. Entonces, hay una situación, ¿no? Un poco compleja ahí, que es básicamente insatisfacción, es desconfianza, porque lo que se prometió en un momento no se cumple, pero ese trámite, ¿no? Ayudó a que se avance el tema del divorcio. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que aprender de esa situación? Que los trámites que se realizan previos, en este caso el acta de conciliación, no es un trámite, no es un documento de mero trámite. Que se entienda, por favor. El acta de conciliación tiene un valor supremo, porque tiene, en principio, la equivalencia a una sentencia judicial. Es ceremonioso, es pulcro en su constitución, en su elaboración, y sobre todo, efectivo en su cumplimiento. Pero en el tema de familia, mayor precisión, mayor énfasis le damos los conciliadores, porque aseguramos en este documento derechos consagrados en la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño de los niños. Entonces, no es un documento de mero trámite, que para divorciarme necesito el acta. A ver, a cualquier centro de conciliación voy y lo hago. No. Tampoco es un documento que se puede comprar, que se puede vender. Aquí juega mucho la ética del conciliador. Entonces, no es un documento de mero trámite. Que creen que porque lo han firmado en un centro de conciliación, si quiero lo cumplo, si quiero no. No. Se tiene que cumplir. Y esto es la base fuerte para iniciar el proceso de divorcio. Sí, pero no es la base que se utiliza para iniciar el proceso de divorcio. Entonces, mucho cuidado con lo que se hace al inicio, porque ocurre esto, no cumples lo que has prometido en esta acta, no cumples lo que has señalado aquí, por lo tanto voy a la notaría o a la alcaldía y digo, presento un documento y digo, ¿sabe qué, señor? Hasta aquí nomás, que se suspenda el trámite. ¿Por qué? Porque el señor no ha cumplido, o la señora no ha cumplido en entregarme la propiedad, en firmar la escritura en la notaría, o porque no viene o porque no cumple con los regímenes de visita que hemos establecido. Entonces, no va a funcionar un divorcio en esas condiciones. Entonces, ahí vuelvo a decir, conflictos que se tienen que establecer en la mesa de a dos y decir, estos son nuestros problemas de pareja, nuestros problemas conyugales, y los tenemos que resolver ahora, hay que elaborar un borrador, ¿cómo lo vamos a hacer para después no tener este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, si hay este tipo de trabas generadas por una parte o por las dos partes, bueno, no puede avanzar el proceso, ¿no? Se vicia, ya la voluntad es forzada, entonces acá media, pues, dolo, error, ¿no? Entonces, es mejor dejarlo ahí y comunicar, eso sí, por favor, que nadie se adivine, ¿no? Al abogado, a la institución, a la notaría, a la alcaldía, con un documento, decir, no, que se suspenda porque no existe, digamos, acuerdo, se ha incumplido en este término establecido en otra instancia, por lo tanto, paralice, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el administrador? Lo único que va a hacer es, o el notario o el alcalde, simplemente suspender el pedido, ¿no? O simplemente lo da por concluido, porque esto no avanza si la voluntad no prevalece. Bien, si te casas por bienes separados y mueres, tu cónyuge obtiene parte de tu herencia, ¿no? Este es un tema que también hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Decides separarte, ya nos separamos, pero deja las cosas así, ¿no? Al aire, que ya que se vea en el tiempo. No, no, no. Inmediatamente. Los hijos a buen recaudo y las propiedades bien distribuidas. Si te optaste por hacer un acta de conciliación, ¿no? Y
establecer el régimen, la pensión y la tenencia de tus hijos, ya tienes a tus hijos a buen recaudo. Y dices, bueno, las propiedades que esperen, total, en ese terreno va a crecer mala hierba, nadie se lo va a llevar, pero nadie tiene que comprar la vida. Ocurre una situación y te mueres. Entonces, para esto, que en enero del 2022, en registros públicos, han informado que más parejas han optado por el matrimonio con bienes separados, ¿no? No obstante, el cónyuge sigue siendo un heredero forzoso. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las parejas se vienen informando, ya las parejas vienen, ¿no?, evaluando la situación antes de casarse. Si tenemos propiedades, ¿no?, si tenemos la intención de comprarnos propiedades aún estando casados, podemos optar por un régimen de bienes separados. Eso no tiene por qué ofender a la otra persona, no tiene por qué ser mal, porque al fin y al cabo cada quien ingresa con sus pasivos a la relación. Y en esa misma situación se tendría que retirar y ocurre el divorcio. Yo creo lo más justo y lo que va a ayudar a que esta relación se vea menos entorpecida por cuestiones ya materiales. Entonces, Registros Públicos ha informado esto, ¿no? Que ya las parejas, las jóvenes parejas, están optando por el régimen de bienes separados. Sin embargo, ¿no? Puede estar bajo este régimen de bienes separados, todo lo tuyo es tuyo y todo lo mío es mío, pero ocurre esta situación, ¿no? De que te puedes morir tú o me puedo morir yo. ¿Qué ocurre? Ese cónyuge que está ahí vivo tiene la condición de heredero forzoso. Pero si nos hemos casado bajo el régimen de bienes separados, perfecto, pero aún persiste su condición de heredero forzoso. Entonces, como dato, se han inscrito 5.130 regímenes de separación de patrimonios en el registro de personas naturales. La separación de patrimonios, ¿qué permite? Permite la independencia de la pareja y la armonía en el matrimonio. No porque uno piense que las cosas vayan a ir mal, sino porque genera una mayor independencia. Hasta ahí, todo bien, ¿no? Pero, recalco, esa persona, así esté bajo el régimen de bienes separados, ¿no?, constituida en este matrimonio, tiene la calidad de heredero forzoso. Ahora, ahí estamos viendo una viuda, ¿no? Triste, está llevando al cementerio, pero también lleva con ella muchas preocupaciones, intereses, ¿no? Porque ella es la que sobrevive, ¿no? Y es la cónyuge sobreviviente, y ella pues está preguntando, ¿puede dar la fortuna de Jaime? Porque nos hemos bajo el régimen de bienes separados. Y en el WhatsApp su abogado estará diciendo, sí, tú eres heredera, tranquila nada más, anda al velorio y tú tranquila, porque volviendo, tú también vas a entrar a formar parte de la herencia, porque eres heredera forzosa, por ley. Ese es el término que tú vas a decirle a todos los familiares. Soy heredera forzosa. Entonces necesito estar sentada y escuchar el inventario de los bienes y formar parte, ¿no?, de esa distribución. ¿Por qué? Así lo establece, ¿no?, la legislación civil, la que tenemos actualmente, que habla sobre la figura del heredero forzoso y la legítima, que según el artículo 723 del Código Civil, que es la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos. Sea una sucesión testada o intestada, hay una parte de esa herencia que tiene que ser definitivamente para los herederos forzosos. Además, el artículo 725 del mismo código aclara que la legítima de cada uno de los herederos forzosos es una cuota igual a la que les corresponde en la sucesión. ¿Bien? Entonces, en igualdad de condiciones, esta viuda, así esté bajo el régimen de bienes separados, va a ingresar frente a los demás herederos. Ahora, ¿cuál es la legítima de un cónyuge? Si una persona se casa bajo el régimen de sociedades gananciales, ¿no?, en este caso, estamos hablando de la otra figura, en el que comparten los bienes patrimoniales, al morir, el cónyuge que vive recibe el 50% de todos los bienes del matrimonio, pero además tiene derecho a heredar una parte del otro 50%.
que vendría a ser el 25%, ¿no? Que obviamente, o sea, la cónyuge entra en un 75% prácticamente. Su 50 como cónyuge, y del otro 50 le toca el 25 más. Y del otro 25 que queda, también va a entrar ahí en división en partes iguales con los otros herederos forzosos. O sea, va a salir con un 75, si son dos, en un solo heredero, va a salir con un 80, casi con un 90%, o si no estoy mal en matemática, casi con un 90%. Entonces, hay muchos beneficios para el cónyuge, claro que sí. Por eso es importante establecer las cosas en vida, dividirlas en vida, hacer anticipos de legítima en vida, vender las propiedades sabiendo que vamos a partir en cualquier momento, distribuirlas entre los hijos y la esposa o el esposo de la forma más justa posible, para que luego no existan, ¿no?, los pleitos, están enterrando a la persona y están peleándose inmediatamente, ¿no? Más aún cuando la esposa estaba en pleno trámite, digamos, de separación o de divorcio. Ahora, en el otro escenario, ¿no? Es diferente si el matrimonio se hizo por bienes separados, ¿no? En ese caso, el cónyuge es un heredero forzoso, pero no tiene el 50%, sino que se divide toda la herencia en partes iguales con los demás herederos. ¿Ok? Entonces, en la primera figura, 50% por ley, porque se casaron bajo un régimen de bienes comunes, y del otro 50 recibe su legítima, que es un 25 más. Y de lo que queda, también entra ahí a solicitar la división. En el otro escenario, nos casamos bajo bienes separados, pero sigo siendo tu esposa, no llegamos a la notaría, no llegamos a la alcaldía a firmar la separación convencional. Entonces, en ese caso, soy tu heredera forzosa, pero ya no voy a tener mi 50% solo para mí. Ahora voy a entrar con todos, con tus hijos, con todas las personas que son tus herederos, a también formar parte de la división. ¿Bien? Entonces, esa es la figura. Ahora, y en el caso de los convivientes, ¿no? El conviviente tiene el mismo derecho que el cónyuge, ¿no? Con una diferencia. En el caso del conviviente, no hay un régimen de bienes separados. No se puede firmar ese régimen. Es decir, el que convive no ha firmado ningún papel, ninguna escritura pública, no se ha casado, solo ha vivido con esa persona. En ese sentido, cuando una persona muere, el conviviente sobreviviente de la unión de hecho recibirá el 50% de los bienes patrimoniales, además de la mitad, ¿no? El conviviente tiene derecho a una parte de la otra mitad que será dividida con los hijos. Entonces, el hecho de ser conviviente no te hace menos, ¿no? El hecho de ser conviviente no te pone en una situación de desventaja frente a los demás herederos, ¿no? Porque la unión, de hecho, está reconocida por ley. Lo que faltó tal vez es que vayas a una notaría y formalices esa unión de hecho, que se hace tranquilamente en una notaría. Entonces, a veces estamos desinformados, no, si nos queremos, ¿no? Como ven esa pareja, si nos amamos, estamos juntos, ¿no? No es necesario un anillo, no es necesario un documento, pero llegada la hora, cuando existen bienes, cuando existen hijos, ahí dices, si era necesario un papel, si era necesario que yo esté reconocida como conviviente mujer, como conviviente varón, y sin necesidad de hacer mucha situación, se va a una notaría y se tramita ese documento. Bien, frente a toda esta situación, ¿no?, que viene ocurriendo sobre las familias, tipos de familias, el divorcio que da fin al vínculo matrimonial, sobre los bienes, ¿no?, que son básicamente temas de familia, es hora tal vez de pensar en un nuevo código, en un código de familia. ¿Qué creen ustedes? ¿No? Un código que realmente regule, ¿no?, todo lo que significa la familia, que la entienda, que la trate como la célula básica de la sociedad, ¿no? Que sin la familia no se puede construir una sociedad, que la familia tiene que estar protegida por todos los aspectos, económico, social, en el espacio político, en el espacio legislativo, tiene que tener la mayor protección por parte del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de esa familia existen personas vulnerables. ¿Quiénes son en principio? Los niños, los abuelitos, los hijos con discapacidad. Entonces, es importante que
¿Existe un código de familia? Ustedes lo dirán, pero ahora vamos ensayando, vamos filosofando, ¿no? Asimismo, el principio del interés superior del niño, ¿no? Que busca, ¿qué es lo que busca ese interés superior? Que la sociedad, la familia se comprometa y priorice al hijo, ¿no? Que el hijo, el niño, sea pues el centro de toda la preocupación, ¿no? En la familia, de que ese niño reciba todos los cuidados, todo el amor, ¿no? Todos los elementos para que se pueda desarrollar. Y en la sociedad, toda la protección, en las calles, en las escuelas, ¿no? Que reciba una educación libre de violencia, que las calles sean amigables con los niños, que la sociedad, ¿no? Sea pues un eje de protección, ¿no? Que los barrios se organicen para cuidar a los niños, que no existan estos temas de bullying, que no existan estos temas de violaciones a menores de edad o de trata de niños, la mendicidad. Entonces, es todo un conjunto de problemas que se dan cuando no existe ese interés en propugnar el interés superior del niño, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, si no conocemos que los niños son sujetos de derecho, si desconocemos su tratamiento frente a la ley, si no propiciamos su protección, entonces definitivamente este niño no va a tener un espacio seguro, ni saludable, ni libre de violencia en la familia y en la sociedad. Asimismo, significaría también ahora pensar realmente la naturaleza y la esencia jurídica de la familia, de cara al siglo XXI, a lo que es ahora la problemática, a los nuevos retos, a los nuevos problemas, como le digo, a los nuevos terrenos pantanosos a los que se está enfrentando la familia, a las amenazas que existen desde los medios de comunicación, desde los programas, desde la legislación, desde el propio Estado, ¿no? Hay momentos de amenaza hacia la familia, de desprotección a la familia. Ustedes mejor que yo lo saben. Entonces la familia definitivamente tiene un espacio de autonomía, claro que sí, se tiene que respetar, ¿no? Ese espacio familiar donde el papá y la mamá deciden lo mejor para sus hijos. Sin embargo, esta familia no, pues no es un hongo, ¿no? Esta familia vive en sociedad, vive con otras familias, convive con otras familias. Entonces, al vivir en una sociedad, esta familia tiene que adecuar sus conductas, su crianza hacia lo que establece el orden, el Estado de Derecho, ¿no? Esta familia, por el hecho que sea autónoma, no puede violentar a sus hijos, no puede aplicar disciplina salvaje, no puede maltratarlos. ¿Por qué? Porque inmediatamente salta la sociedad en alguna institución del Estado que va a entrar a esa familia a proteger a ese niño, a retirarlo tal vez de ese ambiente violento, ¿no? Entonces, la familia tiene que vivir en concordancia con el orden social, no puede vivir aislada, no puede vivir regulada en base a lo que ellos creen. Está bien, se respeta la autonomía, los valores, la crianza, ¿no? La forma de ser de esa familia, pero en concordancia con lo que establecen las leyes, el orden público y las buenas costumbres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La monogamia es un deber. En la familia no puede vivir, pues, el señor con otra pareja y los hijos tienen que aceptar y la esposa aceptar esa situación. O al revés, ¿no? La señora vivir con otra persona, con otro hombre, o dos hombres, más además de su esposo, ¿no? No está establecido eso en la norma, ni está establecido en las costumbres. Asimismo, como ya lo señalé, ¿no? Generar espacios de violencia, de maltrato hacia los hijos, agresiones ya muy fuertes, ¿no? En el amparo de la crianza disciplinada, ¿no? De que yo soy el papá y con la sangre, la letra entra con sangre, que mis padres me educaron a puro golpe. No, pues, ya estamos en otros tiempos donde los derechos de los niños hoy en día están más difundidos, más ahora con el Internet, ¿no? Los niños tienen acceso y saben a dónde ir, dónde acudir, tanto en la escuela como en los centros de salud, al advertir situaciones de golpe, que no son golpes de caída, de que pateó mal o que jugó, no, sino son golpes de látigo, de quemaduras, de, ¿no?, laceraciones en el cuerpo, inmediatamente advierte el maestro o el médico del niño, tiene que denunciar a la comisaría, a la instancia más cercana, a efectos de que ese niño sea protegido de sus propios padres. Y hoy en día los ejemplos sobran, ¿no? Donde los padres y las madres se atribuyen, ¿no? Esa crianza y se atribuyen al niño como si fuera de su propiedad.
y los maltratan psicológica, mental y físicamente, ¿no? Se atribuyen a disponer ellos de los derechos de sus hijos, qué día vas al colegio, qué día no vas, ¿no? Se atribuyen inclusive a poder poner en riesgo su salud, al punto de colocarlos en situaciones de anemia, o de inclusive forzarlos al trabajo, decirle, gánate el pan, y ya no vende caramelos, exponiéndolas a situaciones muy degradantes en las calles. Entonces, la familia, su autonomía sí, pero en concordancia con el orden y los espacios de derecho. Asimismo, al pensar en una constitución, pensamos que es un documento, ¿no?, que regula las actuaciones de la ciudadanía, de todos. Y es un documento que lo tenemos que conocer todos, sin necesidad de ser abogado. Como ciudadanos tenemos el deber de conocer. Y en esa constitución, ¿no?, hoy en día en la constitución del 93, habla sobre la protección a la familia. Pero son vagos artículos, a mi entender, ¿no?, que no le dan la amplitud, ¿no?, como en otras legislaciones de Latinoamérica, ¿no? Le ofrecen mayores artículos, mayores espacios, ¿no?, de regulación, para que desde la Constitución, norma de normas, exista un amparo institucional, ¿no?, de la familia. Entonces, definitivamente no es suficiente lo que la Constitución ofrece hoy en día hacia la protección a la familia, porque la propia realidad muchas veces ha superado a las leyes, muchas veces. Y es importante que los hechos de hoy en día estén regulados desde la Constitución, al amparo de normas internacionales como la Convención de los Derechos del Niño y otras normas que vamos a ver más adelante. Entonces, hablar ahora de familia supone pues un sistema, hoy en día, siglo XXI, Perú, ¿no? Hablar de un sistema que carece pues de orden y normatividad, ¿no? No hay un orden, no hay una norma que regule todos los actos de la familia. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes normas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Código de los Niños y Adolescentes por un lado, tenemos la Ley 3364 de violencia, tenemos el proceso simplificado de alimentos. Se van dando leyes, ¿no?, pareciese al gusto de los políticos, al gusto del sistema, a la orden del día. Y esas leyes, en lugar de unificar criterios que solidifiquen la familia, lo que están haciendo es dispersarla, ¿no?, emblandecerla, ¿no?, disminuirla, reducirla y ponerla más vulnerable, ¿no? Al ponerla más vulnerable, pone en riesgo a sus menores integrantes, que son los niños. Entonces, ¿qué normas internacionales tiene el Perú, ¿no?, al cual está adscrito, para poder elaborar tal vez un nuevo código de familia, o por último, empezar a pensar en artículos en la Constitución misma que realmente refrenden a esa institución tan valiosa como es la familia? El artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce pues a la familia como un elemento natural y fundamental de la sociedad. Entonces, este ordenamiento internacional pues hace que obliga, ¿no?, a los estados a que puedan garantizar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos. Entonces, aquí es importante que la crianza de los padres es conjunta, no es dispersa, no es por separado, es conjunta. La corresponsabilidad en la crianza, la corresponsabilidad en las obligaciones, ¿no? Porque no es el hecho de que porque estamos en separación o en divorcio y yo me voy y tú te quedas con los hijos, yo voy a ser el proveedor, el visitador. No, no, no. Aquí el rol de los padres es de administrar justicia desde la misma célula de la familia. Y los hijos van a saber lo que es justicia cuando se sientan respetados en sus derechos, en sus necesidades, por ambos padres. ¿Bien? Asimismo, tenemos el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, ¿no?, y Culturales, que describe a la familia como un elemento natural y fundamental de la sociedad. Al hablar de elemento natural, lo relaciono con un árbol, ¿no? Porque este árbol, ¿no?, que nace de un tronco, genera diferentes ramificaciones, ¿no? El hijo, el niño, se ve involucrado con su padre y su madre, sí, pero asimismo con la biografía misma que le ofrece su madre y su padre en sus familias extensas, abuelos, abuelas, tíos, medios hermanos, como le dicen, como les quieran llamar, pero hermanos al fin y al cabo, ¿no? Sobrinos, hijos adoptivos, todo lo que hoy en día ofrece una diversidad de las relaciones humanas. Entonces,
como un elemento natural, necesita protección por parte del propio Estado y respeto por parte de la sociedad. La sociedad no puede discriminar a un tipo de familia A o familia B, ¿no? Ni catalogarla, ni menos sectarizarla, ¿no? Todas las familias merecen respeto, consideración y son partes integrantes de la sociedad. Entonces, sea un matrimonio, o sea una unión extramatrimonial, o sea crianza monoparental, merece el respeto. Y sus integrantes también merecen que el Estado les ofrezca la igualdad en sus derechos, educación, salud, ¿no? Vivienda, recreación. Todos los integrantes de la familia, y en especial los hijos, merecen que sus derechos estén garantizados. El artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Que es un instrumento básico con el que trabajamos los abogados de familia, reconoce expresamente que la función principal en la crianza de los niños recae en ¿quién? En sus progenitores, así lo dice, en sus progenitores, no recae en el Estado, no recae en otra persona, en sus padres. Los dos son los llamados a criar a sus hijos, ¿no? Entonces, este texto, la convención, alienta a padres y madres, así dice muy bien, padres y madres, a abordar con sus hijos cuestiones relacionadas con sus derechos, en consonancia con la evolución de sus facultades. Es decir, que mientras el hijo va creciendo, ¿no? 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, el acompañamiento de los padres es importantísimo. Y asimismo, los padres no regulan los derechos de los hijos. Ah, porque tienes 4 o 5 años, yo voy a mandar. No, no, no. Lo que hace el papá y mamá es garantizar que esos derechos fluyan, es responder a que esos derechos se puedan cumplir. Estoy hablando del derecho a la educación y a la salud, básicamente, donde ahí sí los padres tienen que determinar la pauta en conjunto de dónde va a estudiar ese hijo, ¿no? Si este hijo necesita una operación, una intervención quirúrgica, ambos padres están ahí. Y si estos padres deciden separarse, como es el caso que estamos viendo ahora, bueno, igual, se tienen que poner de acuerdo como papá y mamá dónde estudia el hijo, ¿no? ¿Qué pediatra lo va a ver? Asimismo, establecer un régimen alimentario adecuado, estando separados, donde el niño no pueda verse vulnerado en su derecho a la salud, ¿no? Asimismo, recrearlo de forma conjunta o por separado. Todos los derechos de los niños tienen que fluir. Y la Convención, en su artículo 5, garantiza y sobre todo reconoce que los primeros responsables en la crianza son los progenitores. Bien, a nivel regional tenemos el artículo 6 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, ¿no? Que reconoce el derecho de toda persona a constituir una familia, ¿no? Cualquier persona, quien le habla, quienes me están viendo y escuchando en este momento, tienen todo el derecho a formar una familia, de la forma que quieran, siempre y cuando no altere el orden público ni las buenas costumbres. Y agregaría, siempre y cuando no perjudique, dañe o exponga o ponga en peligro los derechos de los niños, ¿no? Entonces, ¿es importante la familia? Claro que sí, porque esa familia va a crear sociedades, va a crear civilización, va a fortalecer el Estado. ¿Es importante su naturaleza? Sí. Por lo tanto, merece ser protegida por ese Estado. Entonces, es recíproco. La familia otorga ciudadanos, ¿no? Hombres y mujeres honestos, hijos a la sociedad. Y el Estado en retribución que le da protección a través de leyes, a través de programas, a través de sistemas, y los ministerios en concordancia observan, ¿no? Todos los derechos de esa familia, de esa comunidad, en beneficio del propio Estado. O sea, todos salen ganando aquí. El artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Que se destaca, pues que destaca el papel, ¿no? De la familia. Igual, es un elemento natural y fundamental de la sociedad. Todos le dan atribuciones a la familia. En la familia recae el mayor peso de ser, pues, elemento constitutivo y natural de una sociedad. Pero es importante, vuelvo a decir, que ese núcleo esté protegido, sus integrantes sean protegidos y sobre todo respetados en sus derechos, ¿no? Y aquí traigo en colación, hoy en día está pues en el Congreso la ley de tenencia compartida. La tenencia compartida no es otra cosa que la familia que hoy en día está pidiendo la atención del Estado.
a efectos de que esa naturaleza de la que tanto hemos hablado, ¿no? Esa importancia de la que tanto resalta estos documentos internacionales, se vea protegida por el Parlamento peruano, ¿no? Y es hora de que establezcan de que la tenencia compartida es tener y compartir la crianza de los hijos, que es una nueva forma de constituir una familia, claro que sí, pero sin perder su naturaleza y sobre todo sin que los hijos se vean perjudicados en su salud mental, emocional y en su derecho a tener una familia y al sano vínculo con papá y con mamá. Bien, el artículo 15 también del protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se destaca, pues, ¿no? Que la familia es un elemento natural igual, ¿no? Entonces, ahí, como ven ustedes, muchos instrumentos que fortalecen esta figura, ayudan a que veamos a la familia no solamente como un espacio donde nos reunimos, donde podemos compartir afectos, sino también es un espacio fundamental para construir una sociedad civilizada, con respeto, ¿no? Afuera vemos que existen muchos jóvenes, muchos niños que delinquen, que están en actuaciones ya contrarias a la ley. Pero pregúntense, ¿de dónde vienen esos niños? ¿De dónde viene ese adolescente o ese adulto que ahora forma parte de una organización criminal? De una familia. Y esa familia no fue bien constituida, si las decisiones no fueron maduras por parte de sus primeros integrantes, fueron papá y mamá, y prevalecieron sus intereses y no el de sus hijos, ahí está el resultado, ¿no? Bien, llegamos a la parte final y solamente quiero compartirles que el matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva, ¿no? Pero su aporte a la sociedad supera el nivel de emotividad. El matrimonio no procede del sentimiento amoroso efímero, sino de una unión de vida total. Y agregaría lo que dice el Papa Francisco, en una proyección de vida, en un proyecto de vida que incluye a los hijos. Muchas gracias por su atención. Estoy atenta a sus comentarios o a lo que deseen expresar en este momento.